Las bolsas de la compra se me clavaban en la muñeca mientras acomodaba a mi bebé contra mi hombro. Cada semana pesaba más, pero hacía tiempo que había dejado de notar el dolor. Lo que no podía ignorar eran las miradas. El jersey de mi hija se había lavado tantas veces que el rosa se había desteñido hasta volverse gris, y mi abrigo tenía las mangas deshilachadas, que doblaba hacia adentro para que nadie se diera cuenta. Lauren. La voz me dejó helado. Me giré y vi a mi abuela de pie a pocos metros de distancia. No la había visto en casi 6 años. Por un instante, pensé que me iba a abrazar. En cambio, bajó la mirada hacia mi hija, luego hacia mis zapatos desgastados y después hacia mi abrigo. La calidez desapareció de su rostro. Frunció el ceño, completamente confundida. ¿No fueron suficientes los $180,000 que te envié? El bullicio de la calle desapareció. La miré fijamente, incapaz de comprender lo que acababa de decir. Finalmente, susurré, abuela, nunca recibí ni un solo dólar. No discutió. No me acusó. Simplemente me miró a los ojos durante varios segundos, como si buscara la verdad. Luego metió la mano en su bolso, sacó el teléfono y dijo en voz baja, llama a mis abogados ahora mismo. Me quedé paralizada, aferrada a mi bebé mientras desconocidos caminaban a nuestro alrededor. Fuera lo que fuese, ninguno de los dos esperaba que este encuentro cambiara nuestras vidas. Pasé años creyendo que mi abuela se había olvidado de mí tras la muerte de mi madre. Ella había sido la única persona de nuestra familia que me había hecho sentir completamente segura, pero después del funeral, las llamadas cesaron. Las tarjetas de cumpleaños dejaron de llegar. Todas las fiestas transcurrían en silencio. Mi padre, Richard, siempre tenía una explicación. Está de viaje. Se está haciendo mayor. Dice que necesita su espacio. Al final, dejé de preguntar. No tenía sentido insistirle a alguien que claramente no me quería cerca. La vida se fue reduciendo con cada año que pasaba. Trabajaba en cualquier empleo que encontraba, limpiaba oficinas antes del amanecer, reponía estantes en el supermercado por la noche, cubría turnos cuando alguien faltaba por enfermedad. Cada sueldo se esfumaba en alquiler, pañales y comida. Algunas semanas me saltaba comidas para que mi hija no tuviera que hacerlo. De pie frente a mi abuela, vi algo que me revolvió el estómago. Ella parecía tan sorprendida como yo. ¿De verdad nunca lo recibiste?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. Ni un centavo. Respiró hondo, recomponiéndose antes de volver a hablar. Te envié el dinero durante varios años después del fallecimiento de tu madre. Cada transferencia, cada carta. Quería que tuvieras un hogar, una educación, un futuro. Apenas podía procesar las palabras. ¿Cartas? ¿Transferencias? ¿Futuro? Nada de eso me había llegado jamás. Mi abuela bajó lentamente el teléfono y me miró fijamente. Su voz era tranquila, pero había algo aterrador en ella. Lauren, dijo, haciendo una pausa. Alguien ha robado mucho más que dinero. Mi abuela no me llevó de vuelta a su casa. En cambio, me condujo a una cafetería tranquila a unas pocas cuadras, escondida detrás de la zona comercial, donde aún no había llegado la gente que come. Eligió una mesa en un rincón, lejos de las miradas indiscretas. Pide lo que quieras, dijo con dulzura. Le eché un vistazo a los precios del menú antes de cerrarlo. Estoy bien. No, respondió ella. Llevas diciendo eso demasiado tiempo. Antes de que pudiera protestar, pidió el almuerzo para las 2 y leche caliente para mi hija. Cuando la camarera se alejó, se hizo un silencio entre nosotras. Ninguna sabía por dónde empezar. La abuela extendió la mano por encima de la mesa. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Rebusqué en mi memoria. La semana después del funeral de mamá. Lentamente retiró la mano. Te llamé todos los domingos durante casi 6 meses. Parpadeé. Nunca llamaste. Hice. Nunca recibí ni una sola llamada. Nos miramos fijamente. Durante años, cada uno de nosotros había creído que el otro simplemente se había marchado.
La abuela abrió su bolso y sacó con cuidado una libreta de cuero desgastada. Lo anoté todo, dijo. Ella hojeó página tras página. El 12 de marzo, envié $15,000 para ayudar a Loen con sus estudios. Otra página. El 5 de julio, envió $20,000 tras enterarse de que estaba embarazada. Otro ejemplo, en Navidad, envié regalos y otra transferencia porque los bebés crecen muy rápido. Su voz se fue apagando con cada palabra. Nunca quise que te preocuparas por el dinero. Miré a mi hija, que dormía plácidamente contra mi pecho. Pasé mi embarazo trabajando turnos dobles, susurré. La abuela se quedó congelada. Me desalojaron una vez. Otro silencio. Vendí mi anillo de compromiso después del nacimiento de Emma solo para pagar las facturas del hospital. Se tapó la boca. Me salté la cena más noches de las que puedo recordar. Las lágrimas le llenaron los ojos. Pensé, susurró, pensé que estabas cómodo. Negué lentamente con la cabeza. Pensé que habías dejado de quererme. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. La camarera regresó con la comida, pero enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. Dejó los platos en la mesa en silencio y se marchó sin interrumpirnos. La abuela desdobló una servilleta con manos temblorosas. Yo también te escribí cartas. Nunca recibí uno. Envié tarjetas de cumpleaños por correo. Nunca los vi. Envié fotografías. No tengo ninguno. Cada respuesta hacía que sus hombros se hundieran un poco más. Entonces algo cambió en su expresión. Ya no estaba simplemente desconsolada. Estaba recordando. Tu padre insistía en encargarse de todo, dijo lentamente. Fruncí el ceño. Dijo que facilitaría las cosas. Se ofreció a entregar documentos, recoger recibos e incluso confirmar las transferencias. Eso me sonaba dolorosamente familiar. Papá siempre decía que estabas abrumada, respondí. Cada vez que le preguntaba si podía visitarla, me decía, tu abuela no quiere sorpresas ahora mismo. La abuela levantó la vista bruscamente. Yo nunca dije eso. Tragué saliva. También me dijo que preferías comunicarte a través de él. Nunca lo he preferido. Las piezas aún no encajaban, pero por primera vez, comenzaban a apuntar en la misma dirección. La abuela se recostó en su silla. Cada transferencia requería confirmación. ¿Qué tipo de confirmación? Un acuse de recibo firmado que confirme que usted recibió los fondos. La miré fijamente. Nunca he firmado nada. No contestó de inmediato. En cambio, volvió a coger el teléfono lentamente. Esta vez, no llamaba por la sorpresa. Llamaba con un propósito. Mis abogados necesitan todos los registros de transferencias, dijo con firmeza cuando le respondieron. Cada recibo de transferencia, cada acuse de recibo firmado, cada documento relacionado con Owen. Escuchó un instante antes de responder. No, no envié copias. Su expresión se endureció. Quiero los originales. Terminó la llamada y me miró. Si alguien interceptó este dinero. No terminó la frase. En ese preciso instante, su abogado volvió a llamar. Ella puso el teléfono en altavoz. Su voz era tranquila, pero la pregunta que formuló nos dejó a ambos completamente inmóviles. La señora Bennett, que tenía acceso a todos los pagos antes que Lauren. 3 días después, todos los miembros de la familia recibieron el mismo mensaje. Mi abuela convocaba una reunión familiar de emergencia en su casa. Sin explicación alguna. Asistencia obligatoria. Cuando llegué con mi hija, casi todos estaban ya allí. Mis tías estaban en pequeños grupos, susurrando. Mis primos parecían confundidos. Incluso parientes que rara vez asistían a reuniones familiares habían aparecido. Mi padre, Richard, parecía completamente tranquilo. Sonrió al verme. No esperaba que vinieras. Me invitaron, respondí. Soltó una breve risa. Interesante. Fuera cual fuera el motivo que él creía que tenía esa reunión, claramente no estaba preocupado.
Unos minutos después, mi abuela entró en la sala de estar acompañada de 2 abogados que llevaban gruesas carpetas. La conversación cesó de inmediato. Richard sonrió. Mamá, si se trata de actualizar tus planes testamentarios, podemos programar otra cita. Ella permaneció de pie. No. Su voz era tranquila. Esta reunión no tiene que ver con mi herencia. Ella lo miró fijamente. Se trata de los $180,000 que le envié a Lauren. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Richard desapareció. La abuela continuó. Quiero que me expliques por qué mi nieta dice que nunca recibió ni un solo dólar. Por un instante, mi padre pareció genuinamente sorprendido. Luego, su expresión se transformó en una de confianza experimentada. Suspiró con decepción y negó con la cabeza. Así que de eso se trata. Se giró hacia el resto de la familia. Me preguntaba cuándo intentaría algo así. Varios parientes me miraron. Una de mis tías frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Richard extendió las manos. Lauren lleva años con problemas económicos. Al parecer, ha decidido que la solución más fácil es convencer a su madre de que el dinero ha desaparecido. Sentí que todas las miradas de la sala se posaban en mí. Nunca dije eso, respondí. No tenías por qué hacerlo. Volvió a mirar a la abuela. Madre, te está manipulando la memoria. A tu edad, es comprensible que confundas fechas y cantidades. La abuela no reaccionó. Simplemente asintió con la cabeza hacia uno de sus abogados. Enséñale a todo el mundo. El abogado abrió la primera carpeta. Dentro había registros organizados que se remontaban a varios años atrás. La señora Banner autorizó varias transferencias bancarias por un total de $180,000, explicó. Cada transferencia salió de sus cuentas sin problemas. Colocó copias sobre la mesa. Varios familiares se inclinaron hacia adelante. Mi tío leyó las cantidades en voz baja. Estas transferencias definitivamente ocurrieron. Richard se cruzó de brazos. Exacto. Luego me miró. Entonces, quizás la pregunta sea qué pasó después de que Lauren los recibiera. No podía creer lo que oía. Nunca recibí nada. Pretendes que todos aquí crean que cada transferencia desapareció de alguna manera. No sé qué pasó porque nunca vi el dinero. Antes de que la discusión se descontrolara aún más, Richard metió la mano en su maletín. Me imaginaba algo así. Sacó otra carpeta. Yo también guardaba registros. Entregó varios documentos a los abogados. Aquí están, señaló con seguridad. Son los acuses de recibo firmados por Lauren que confirman cada pago. Un murmullo se extendió por la habitación. Uno a uno, los miembros de la familia examinaron las páginas. Todos los documentos parecían llevar mi firma. Una prima me miró con incredulidad. Lauren. Yo no firmé esos documentos, dije de inmediato. Richard se encogió de hombros. Ahora dices que alguien falsificó años de documentos. Nunca he visto esos documentos. Mi abuela me miró fijamente. ¿Estás segura? No lo dudé. Sí. Me sostuvo la mirada durante varios segundos. Luego se giró hacia sus abogados. Quiero peritos forenses en documentos. La confianza de Richard flaqueó. Son innecesarios. No estoy de acuerdo. Solo harán perder el tiempo a todo el mundo. Ella lo interrumpió. También quiero que peritos contables rastreen cada transferencia desde el momento en que salió de mi cuenta. La habitación quedó incómodamente silenciosa. Richard forzó una sonrisa. Si eso es lo que tranquiliza a todos. Pero su voz ya no transmitía la seguridad que tenía minutos antes. La reunión terminó poco después. Los familiares se marcharon en un silencio incómodo, sin saber a quién creer. Mientras todos recogían sus abrigos, yo permanecí sentada junto a mi abuela mientras sus abogados recogían cuidadosamente todos los documentos originales y los guardaban en cajas de pruebas. De reojo, noté un movimiento. Richard se había colocado discretamente detrás de la mesa de conferencias.
Extendió la mano hacia la pila que contenía los agradecimientos originales. Levantó el archivo superior lo justo para apartarlo. Antes de que pudiera dar otro paso, uno de los abogados puso firmemente la mano sobre la carpeta. Me temo que esos documentos se quedan con nosotros. Richard se quedó paralizado. Por primera vez desde que comenzó la reunión, el color desapareció de su rostro. Richard retiró lentamente la mano de la carpeta. Solo intentaba ayudar a organizar los papeles, dijo con una sonrisa forzada. El abogado no se movió. Podemos encargarnos de eso nosotros mismos. Sin decir una palabra más, guardó todos los documentos originales en una caja fuerte para pruebas. Noté algo que nunca antes había visto en el rostro de mi padre. No era ira. No era vergüenza. Era miedo. La semana siguiente transcurrió entre llamadas telefónicas, solicitudes de documentos y reuniones con abogados. Mi abuela insistió en que asistiera a todas las actualizaciones. Si esto afecta a tu vida, me dijo, mereces escuchar la verdad a medida que se vaya revelando. El primer avance provino del perito forense en documentos. Colocó varias copias ampliadas de las firmas sobre la mesa de conferencias. A primera vista, parecen convincentes, explicó. Señaló pequeñas inconsistencias. Los patrones de presión no coinciden. Otra página. El movimiento del bolígrafo es mecánicamente idéntico en varios documentos. Otro ejemplo, y estas firmas contienen artefactos digitales que no deberían existir en un documento manuscrito original. Miró directamente a mi abuela. En mi opinión profesional, estos reconocimientos no fueron firmados por Lauren. El silencio inundó la habitación. Las firmas que se habían utilizado para demostrar que había recibido $180,000 eran falsas. Los peritos contables descubrieron algo aún más preocupante. Todas las transferencias habían salido de las cuentas de mi abuela tal como se había previsto. Ninguna había llegado a una cuenta que me perteneciera. En cambio, el dinero pasaba por cuentas comerciales intermediarias antes de desaparecer de nuevo. Un contable proyectó un diagrama de flujo en la pantalla de la sala de conferencias. Unas líneas de colores conectaban una cuenta tras otra. Rodeó con un círculo el nombre de una empresa. Aquí es donde el rastro se vuelve coherente. Mi abuela frunció el ceño. No conozco ese negocio. Deberías hacerlo. Hizo clic para pasar a la página siguiente. En la pantalla aparecieron los registros de la empresa. El único administrador que figuraba era Richard. Me quedé mirando el documento. Esa es la empresa de papá. El contable asintió. Todas las transferencias terminaban finalmente aquí. Nadie habló. De repente, la habitación pareció mucho más pequeña. Los abogados siguieron investigando. Cada nuevo descubrimiento respondía a una pregunta, pero planteaba otra. Las cartas que mi abuela había enviado habían sido redirigidas antes de llegar a mí. Las tarjetas de cumpleaños habían desaparecido. Los paquetes habían sido recibidos por otra persona. Una antigua cuenta de correo electrónico que yo creía que mi abuela había dejado de usar había sido modificada para que las respuestas se reenviaran automáticamente a otro lugar. Incluso los mensajes telefónicos habían sido interceptados. Un abogado cerró un grueso expediente. Esto no fue un malentendido. Otro añadió en voz baja, esto requería planificación. Me sentía fatal. Durante años, había culpado a mi abuela. Ella había pasado esos mismos años creyendo que yo ya no quería tener nada que ver con ella. Ninguna de las dos había elegido esa distancia. Alguien la había construido cuidadosamente entre nosotras. Mi abuela se puso de pie. Su expresión había cambiado por completo con respecto a la mujer que había conocido en la zona comercial. La confusión había desaparecido. Solo quedaba la determinación. Se dirigió a su equipo legal. Destituyan a Richard de todos los cargos relacionados con mis finanzas. Un abogado asintió. Se hará hoy mismo. Congelen todas las cuentas que puedan congelarse legalmente. Ya estamos preparando las solicitudes de emergencia. Y notificar a todas las instituciones donde tenga autoridad sobre los bienes familiares. Los abogados comenzaron a hacer llamadas de inmediato.
La maquinaria legal se había puesto en marcha. Ya no había vuelta atrás. Esa noche recibí un breve mensaje de mi padre: tenemos que hablar. No respondí. Una hora después, llegó otro mensaje. Esto no es lo que parece. Aún así, guardé silencio. Por primera vez en años, no era yo quien buscaba sus explicaciones. Era él quien buscaba las mías. A la mañana siguiente, mi abuela y yo llegamos al despacho de su abogado para otra reunión programada. Antes incluso de llegar a la sala de conferencias, se oyeron voces que resonaban en el pasillo. 2 investigadores acababan de entrar en la recepción. Uno llevaba una carpeta. El otro miró a la recepcionista y preguntó: ¿Ya está aquí Richard Bennett? Segundos después, mi padre salió de la sala de conferencias, se detuvo en seco y los miró fijamente. Un investigador alzó la mano. Señor Bennett. Señaló una silla. Necesitamos que permanezca sentado. Mi padre miró primero a los investigadores, luego a mi abuela y después a mí. Por primera vez en mi vida, no tenía ninguna explicación preparada. Ninguna excusa elaborada. Ninguna sonrisa tranquilizadora. Se sentó lentamente sin decir una palabra. Un investigador colocó una carpeta sobre la mesa de conferencias. Señor Bennett, hemos revisado los registros financieros proporcionados por el equipo legal de la señora Bennett. Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre varias transferencias bancarias, acuses de recibo falsificados y el movimiento de fondos a través de varias cuentas comerciales bajo su control. Richard tragó saliva. Tiene que haber algún malentendido. El investigador abrió la carpeta con calma. Esperamos que nos ayude a entenderla. Durante las semanas siguientes, la investigación lo sacó todo a la luz. Años antes, el negocio de construcción de Richard había empezado a perder dinero. Malos contratos. Deudas crecientes. Préstamos que no podía pagar. En lugar de admitir que estaba fracasando, vio una oportunidad. Mi abuela confiaba plenamente en él. Creía que estaba ayudando a gestionar los asuntos familiares tras la muerte de mi madre. Cuando le pidió que se asegurara de que yo recibiera apoyo económico, él se ofreció sin dudarlo. Abrió cuentas comerciales intermediarias. Cada transferencia que mi abuela autorizaba pasaba por cuentas que él controlaba antes de ser desviada discretamente a su empresa en apuros. Para que el robo pareciera creíble, creó acuses de recibo falsos que demostraban que supuestamente yo había recibido todos los pagos. Falsificó firmas. Interceptó cartas. Desvió el correo. Alteró la información de contacto. Cada vez que le preguntaba por qué la abuela nunca llamaba, él insistía en que necesitaba espacio. Cada vez que la abuela le preguntaba por qué yo nunca respondía, él le decía que ya no quería tener nada que ver con la familia. No solo robó dinero. Robó años de confianza. Cuando los investigadores terminaron de presentar las pruebas, mi abuela permaneció completamente inmóvil. Miró a Richard durante un largo rato. Te confié al hijo de mi hija, dijo en voz baja. Me miraste a los ojos durante años. Richard bajó la cabeza. Iba a devolverlo. Ella negó con la cabeza. No. Su voz nunca se elevó. Ibas a seguir mintiendo hasta que uno de nosotros muriera. La sala quedó en silencio. Ya no había nada que discutir. Cuando los investigadores escoltaron a Richard para interrogarlo más a fondo, él me miró. Nunca quise que sufrieras. Lo miré pensando en todas las noches que había contado monedas antes de comprar comida. En cada aviso de desalojo. En cada turno extra. En cada cumpleaños en que le dije a mi hija que lo celebraríamos la semana siguiente porque no podía permitirme un pastel. Me viste sufrir, respondí. Simplemente esperabas que nunca descubriera por qué. Apartó la mirada. Esas fueron las últimas palabras que pronunciamos. El caso civil avanzó considerablemente una vez completado el rastreo financiero. El tribunal ordenó la recuperación de todos los activos disponibles vinculados a los fondos desviados. Se vendieron propiedades. Se congelaron las cuentas de inversión. Se liquidaron las participaciones empresariales. Si bien no se pudo recuperar la totalidad del dinero robado de inmediato, se devolvió una parte sustancial.
Posteriormente se iniciaron procesos penales separados, basados en pruebas de fraude, falsificación y robo financiero. Richard fue destituido definitivamente como albacea de todos los asuntos familiares. Nadie en la familia volvió a confiarle en ninguna decisión financiera. Las conversaciones más difíciles llegaron después. Los familiares que habían defendido a mi padre comenzaron a visitarme uno por uno. Mi tía estaba parada en la puerta de mi apartamento con un pequeño ramo de flores. Le creí, admitió. Pensé que me acusabas porque estabas pasando por un mal momento. No lo sabías, respondí. Debería haber hecho preguntas en lugar de dar nada por sentado. Otros compartieron el mismo pesar. Durante años, la reputación de mi padre había prevalecido sobre mi realidad. Ahora, las pruebas hablaban más alto que cualquier opinión. Una tarde, mi abuela me invitó de nuevo al despacho de su abogado. Esta vez no había cajas de pruebas, ni investigadores, solo una pila de documentos ya redactados. Ella me los deslizó. He constituido un fideicomiso protegido. Levanté la vista. Solo usted puede administrar los fondos. Parpadeé. No sé qué decir. Sonrió entre lágrimas. No tienes que decir nada. Ya has pagado un precio que nunca debiste haber pagado. Los cambios en mi vida no ocurrieron de la noche a la mañana, sino de forma gradual. Di un anticipo para una casa modesta donde mi hija por fin tuvo su propia habitación. Me matriculé en el programa de enfermería que había pospuesto años atrás porque la supervivencia siempre fue más importante que los sueños. Por primera vez desde que soy madre, no tenía que preocuparme por si tenía que priorizar la compra o la electricidad. Simplemente podía respirar. El mayor regalo, sin embargo, no fue económico. Todos los domingos se convertían en día familiar. Mi abuela venía con comidas caseras que, según mi hija, sabían mejor que las de nadie. Horneaban galletas juntas, leían cuentos ilustrados en el suelo de la sala y plantaban flores en el jardín. Estaban creando recuerdos que deberían haber existido años antes. No podíamos recuperar el tiempo perdido, pero nos negábamos a perder más. Una tarde cálida, estaba junto a mi abuela mientras mi hija reía al otro lado del jardín, persiguiendo burbujas bajo la luz del sol. La abuela metió su mano en la mía. Pasé años creyendo que mi amor nunca te alcanzó, susurró. Le apreté la mano suavemente. Sí, lo hizo. Me miró confundida. Sonreí. La verdad solo tardó un poco más en salir a la luz. Observó a su bisnieta correr por el césped, con los ojos llenos de una paz serena. Luego, en voz baja, pronunció unas palabras que ninguna de las dos olvidaría jamás. El dinero se puede robar, pero la verdad siempre acaba saliendo a la luz.